Mis padres me dejaron todo a mí, y mis hermanos hicieron de todo para destruirme. Mis padres murieron, y me dejaron todo a mí. Pero mis hermanos no lo aceptaron, y lo que hicieron para destruirme fue tan cruel, que casi pierdo mi vida entera. Toda mi vida crecí pensando que la sangre era más fuerte que cualquier cosa. Que la familia siempre estaría ahí. Que mis hermanos y yo éramos inseparables. Pero todo eso se fue al carajo el día que se leyó el testamento de mis padres. Soy el menor de 3. Mi hermana mayor, Diana, siempre fue la brillante. Universidades de prestigio, becas, títulos colgados en la pared como medallas de guerra. Y mi hermano del medio, Andrés, fue el rebelde encantador. El que metía la pata una y otra vez, pero que siempre salía limpio. Yo fui el que se quedó. El que no se fue del pueblo. El que ayudó cuando mamá tuvo cáncer. El que se quedó noches enteras en el hospital cuando papá se rompió la cadera. Fui el que se convirtió en cuidador, enfermero, chofer, cocinero, confidente, hijo. Ellos venían de visita, claro. Se tomaban selfies con mis padres, subían historias diciendo nada como estar en casa, y luego se iban a sus cómodas vidas en la ciudad. Yo me quedaba recogiendo los platos. Y mis padres, aunque jamás lo dijeron en voz alta, sabían quién estaba ahí. Lo sabían tan bien, que lo dejaron por escrito. La mañana de la lectura del testamento, me temblaban las manos. No por la herencia. Por el cierre. Por el duelo. Mis padres se habían ido con apenas 3 meses de diferencia, y yo apenas si podía respirar. Cuando el notario abrió el sobre y empezó a leer, sentí el mundo frenar. Por la presente, dejamos en su totalidad los bienes, cuentas bancarias, propiedades y pertenencias a nuestro hijo menor, Samuel, en agradecimiento por los años de entrega, cuidado y amor incondicional. No hubo confusión. No hubo cláusulas. No fue un error. Yo me quedé paralizado. Diana se puso roja como si le hubieran lanzado ácido. Andrés se rió, como si fuera una broma pesada. ¿Qué mierda es esto?, gritó Diana, arrancándole el papel al notario. Tiene que haber un error, esto es ilegal. Andrés decía, mientras su sonrisa desaparecía. El notario solo dijo, fue decisión de sus padres. Está firmado, notariado y en regla. Yo no dije una palabra. Solo apreté las manos contra mis piernas para no temblar. No quería esto. No buscaba esto. Pero lo que no sabía, era que acababa de encender una mecha que iba a incendiar toda mi vida. Esa misma noche, después de la lectura del testamento, mis hermanos vinieron a casa. La que fue de mis padres. Ahora legalmente mía. Toqué el pomo de la puerta desde adentro y dudé si abrir. Pero lo hice. Por respeto. Por costumbre. Por cobardía. Diana entró sin saludar. Tenía los ojos inflamados de rabia, pero su voz sonaba casi amable. Solo queremos hablar, Sam. Andrés le seguía con esa sonrisa suya de siempre, pero ahora tenía filo, como un cuchillo escondido en un pastel. Nos sentamos en la sala. El mismo lugar donde solíamos ver películas de niños. Ahora, era un campo de guerra invisible. Nuestros padres estaban enfermos, empezó Diana. Estaban viejos. Confundidos. Tú te aprovechaste. Tuve que respirar profundo. Yo no me aproveché de nada. Lo sabes. Estuve aquí mientras ustedes vivían su vida. Eso no justifica quedarte con todo. Gritó Andrés, golpeando la mesa. Ni siquiera una parte equitativa. Todo. Yo no lo pedí. Solo leí lo que ellos dejaron. Si hubieran querido dividirlo, lo habrían hecho. Fueron sus decisiones. Diana se levantó y caminó por la casa como si inspeccionara su propiedad. Se detuvo frente al cuadro de mamá en la pared. Esto no va a quedar así. Lo dijo con una voz baja, sin gritar, sin furia, pero con un veneno helado que se me metió en la piel. Pasaron unos días en los que creí que iban a calmarse. Pero fui un idiota. Primero fueron las llamadas. Decenas al día. Me pedían reevaluar la herencia. Me decían que mamá y papá seguramente estaban confundidos. Que un juez entendería que fue una locura. Después, las amenazas pasivas. ¿Sabes lo que diría la gente si supieran que manipulaste a 2 ancianos?
¿Te acuerdas de esa vez que firmaste documentos por papá? Cuidado, eso podría parecer una falsificación. Una mañana, al despertar, encontré mi carro rayado. En el vidrio, escrito con pintura roja. Ladrón de familia. No lo reporté. No tenía pruebas. No quería guerra. Pero la guerra ya estaba en marcha. Entonces empezaron las visitas. Gente del pueblo que me miraba raro. Una vecina que antes me regalaba pan ahora ni me saludaba. ¿La razón? Mis hermanos habían comenzado a hablar. A sugerir que yo había manipulado a mis padres. Que los aislé. Que les quité el teléfono. Que no les dejaba visitar. Una historia falsa. Pero creíble. Porque yo estuve aquí, y ellos no. Un día, llegó un sobremanila a mi buzón. Dentro había una copia de una demanda, Diana y Andrés contra Samuel, por manipulación y abuso de confianza. Me acusaban de haber forzado a mis padres a cambiar el testamento. Se me cayó el mundo. No solo querían mi herencia. Querían destruir mi nombre. Mi historia. Todo lo que construí con mis padres. Llamé a un abogado. Era hora de defenderme. Pero eso solo era el principio. Porque lo que yo no sabía, era que mis hermanos no solo tenían un plan legal. También tenían algo mucho más sucio. Algo que venía desde el pasado, y que podía hacerlo todo colapsar. La demanda lo cambió todo. Pasé de ser el hijo que cuidó de sus padres durante sus últimos años, al hombre que, supuestamente, manipuló a dos ancianos vulnerables para quedarse con todo. Eso era lo que decían mis hermanos en sus declaraciones. Y lo peor era que algunos empezaban a creerles. Mi abogado me decía que no me preocupara, que el testamento estaba bien hecho, que no había forma de probar manipulación si no existía. Pero había algo que él no entendía, esto no era solo una batalla legal. Era una guerra emocional. Y mis hermanos sabían exactamente dónde golpear. Primero fue mi trabajo. Yo era profesor de literatura en un colegio del pueblo. Nunca me metí en líos, nunca falté a una clase. Pero un día, sin aviso previo, me citaron a la dirección. Samuel, recibimos una denuncia anónima, me dijo el director, sin mirarme a los ojos. Aparentemente, está siendo investigado por un posible caso de abuso financiero a adultos mayores. Se me heló la sangre. ¿Qué? No podemos mantenerte en aula hasta que se resuelva. Es protocolo. Lo siento. Salí con mis cosas en una caja, mientras los ojos de mis alumnos me seguían por el pasillo. Ojos confundidos, heridos, como si acabaran de descubrir que su maestro tenía un rostro oculto. Me senté en el auto por horas sin arrancar. Era como si el mundo me estuviera quitando todo, pedazo a pedazo. Después vinieron los mensajes. Mensajes anónimos por redes sociales. Comentarios en mis fotos. Incluso llamadas sin número, con susurros del otro lado. Eres basura. Tus padres deben revolcarse en la tumba. Devuelve lo que robaste. Y aún así, no fue eso lo que me rompió. Fue ella. Camila. Mi novia desde hacía 4 años. Vivíamos juntos. Habíamos hablado de casarnos. Ella había estado a mi lado durante la enfermedad de mis padres, me había visto llorar, sostener platos de sopa, limpiar vómitos, acostar a mi madre sin fuerzas. Ella había estado ahí. O eso creía. Una noche, después de días extraños en los que evitaba el tema, me lo dijo de frente. Sam, creo que deberías considerar entregarles una parte. La miré como si no la conociera. ¿Estás diciendo que les de lo que mis padres decidieron dejarme? ¿A las mismas personas que están destruyendo mi vida? Solo digo que todo esto está afectando tu salud, tu trabajo, nuestra relación. Y ellos están decididos a hundirte. Tal vez si cedes un poco. ¿Estás de su lado? No. Estoy del lado de que esto termine. ¿Y si fuera al revés? ¿Si tus hermanos te hicieran esto a ti? No respondió. 2 días después, cuando regresé de una reunión con mi abogado, encontré su lado del armario vacío. No dejó nota. Solo una caja con mis cosas sobre la mesa. Y un silencio ensordecedor. Ahí lo supe, mis hermanos no estaban jugando. Querían romperme desde dentro. Y estaban dispuestos a usar a cualquiera para lograrlo. Incluso a Camila.
Pasé días en automático. Dejé de comer. Dejé de salir. El mundo seguía girando, pero yo no. Me quedaba en casa, solo, rodeado de muebles que antes fueron de mis padres y que ahora parecían burlarse de mí. Y entonces, llegó el golpe final. Mi abogado me llamó. Necesitamos hablar. Tus hermanos encontraron algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué cosa? Un vídeo. Aparentemente tomado por una cámara de seguridad dentro de la casa. Dice mostrarte manipulando a tu madre para que firme los papeles. Me quedé mudo. Eso es imposible. Esa cámara estaba apagada desde hace años. Pues alguien la encendió. Y ahora esa grabación está en manos del juez. El mundo se me desmoronó. O me defendía, o lo perdía todo. Pero para hacerlo, tenía que volver al pasado. Al día que mis padres firmaron el testamento. Y recordar cada palabra. Cada gesto. Cada mirada. Porque si esa grabación estaba manipulada, yo era el único que podía probarlo. Me pasé la noche viendo el archivo una y otra vez. La grabación tenía fecha de 2 meses antes de que mi madre muriera. En la imagen, yo estaba sentado junto a ella en el comedor. Le hablaba, le mostraba unos papeles. Ella asentía con la cabeza. Firmaba. En la superficie, parecía un momento normal. Pero con el contexto que mis hermanos habían fabricado, ese vídeo parecía otra cosa. El abogado me lo explicó claramente. Ellos están usando ese fragmento para insinuar que tú la forzaste. Que la presionaste. Que ella no tenía plena conciencia de lo que hacía. Eso es mentira. Ese día mamá estaba bien. Habíamos hablado 1000 veces sobre el testamento. Ella misma pidió dejarlo todo arreglado. ¿Tienes cómo probar eso? Y ahí estaba el problema. ¿Cómo pruebas la intención de alguien muerto? ¿Cómo defiendes un momento que fue íntimo, que solo viviste tú? Casi todos los documentos estaban firmados con testigos, un notario local, una enfermera que solía venir a la casa, incluso un trabajador social. Pero ese día, ese momento en específico, era solo mío. Y ahora, era mi debilidad. Mis hermanos sabían que no podían ganar limpiamente. Así que decidieron ensuciarme hasta que me rindiera. Y confieso algo, estuve a punto de hacerlo. Durante días no salí de casa. No comía. No dormía. Me sentaba frente al televisor apagado con la laptop en las piernas, repitiendo la grabación en loop. En silencio. Como si mirarla más veces pudiera salvarme. Hasta que noté algo. Un error. Un fallo en la edición. En el reflejo de la ventana, mientras mamá firmaba, se podía ver el reloj de la pared. Un reloj de péndulo que colgaba desde hacía años. Solo que había un problema, la hora en el reloj y la hora del vídeo no coincidían. El vídeo decía que eran las 3:10 de la tarde. El reloj reflejado marcaba 11:55 de la mañana. Me levanté tan rápido que tiré la laptop al suelo. Busqué el reloj. Todavía funcionaba. Marcaba perfectamente la hora. Y lo más importante, nunca había dejado de funcionar. Llamé a mi abogado. Necesito un perito digital. Alguien que revise ese vídeo cuadro por cuadro. ¿Crees que fue editado? No lo creo. Lo sé. Era nuestra única bala. Si podíamos probar que el vídeo estaba manipulado, no solo tumbaríamos su demanda, también dejaríamos expuestos a mis hermanos ante la justicia. Conseguimos a un experto forense en Bogotá. Mandamos el vídeo. Esperamos. 1 semana. 2. Mientras tanto, el pueblo seguía susurrando. Yo ya no era el hijo bueno. Era el que robó la casa de sus padres, el manipulador, el vividor. Y justo cuando pensaba que no podía ir peor, recibí otro golpe. Diana apareció en la casa. Sin avisar. A plena luz del día. ¿Qué haces aquí? Le dije, bloqueando la puerta. Quiero hablar. Solo 5 minutos. ¿Vienes a ver si ya estoy en ruinas? No. Vengo a darte una salida. Me burlé. ¿Una salida? Mira, Andrés quiere llevar esto hasta el final. Está obsesionado. Dice que no va a parar hasta que estés en la calle. Pero yo sé que no todo fue tu culpa. Que mamá y papá te tenían cariño. Pero también sé que no merecías todo.
¿Estás negociando conmigo? Si cedes la mitad, solo la mitad, podemos retirar la demanda. Decimos que fue un malentendido. No pierdes todo. Y esto acaba. Me quedé viéndola. A esa mujer que antes fue mi hermana, mi cómplice de infancia. La que me leía cuentos cuando tenía fiebre. La que lloró conmigo cuando se murió nuestro perro. Esa ya no estaba. Ahora solo veía a alguien que quería limpiar su camino, a costa de mi historia. Lárgate, le dije, con voz firme. Dile a Andrés que si quiere pelear, pelearemos. Ella me miró largo rato. No con odio. Con lástima. Te vas a arrepentir, Sam. Y se fue. Esa misma noche, recibí el correo del perito forense. Asunto, confirmado, manipulación de archivo digital. Abro el documento. Allí estaba todo. Inconsistencias en los metadatos del vídeo. Alteración de la línea de tiempo. Cortes imperceptibles, pero presentes. El reloj del fondo, prueba clave de la falsificación. El informe era claro. El vídeo era una mentira cuidadosamente armada. Una farsa. Lo imprimí. Lo subrayé. Lo preparé. Y supe que el siguiente paso era el juicio. Pero aún no sabía que la peor traición no vendría de mis hermanos, sino de alguien más. Alguien a quien todavía consideraba de confianza. El día del juicio llegó. No era un gran tribunal. Solo una sala fría en el centro de la ciudad, con bancas de madera que crujían cada vez que alguien se movía. Pero para mí, ese lugar era más aterrador que cualquier campo de batalla. Mis hermanos llegaron impecables. Diana con un traje gris que parecía más caro que su moral, y Andrés con esa sonrisita de todo está bajo control. A su lado, su abogado, un tipo de esos que parece haber nacido para mentir con convicción. Yo estaba con mi abogado y el informe del perito digital en las manos, sudando como si estuviera a punto de enfrentar una ejecución. Y no estaba muy lejos de eso. La sesión empezó. Se leyeron los cargos: manipulación, abuso de confianza, coacción emocional. Palabras grandes. Cargadas de veneno. Diana tomó la palabra primero. Mi hermano menor, Samuel, aprovechó el estado vulnerable de nuestros padres. Los aisló, los controló, y los convenció de que él merecía quedarse con todo. Nosotros, sus hermanos, fuimos excluidos. No tuvimos ni voz ni voto. Había lágrimas en sus ojos. Lágrimas falsas, entrenadas. Andrés se paró después, más frío, más directo. Tenemos pruebas. Un vídeo donde se ve claramente cómo presiona a nuestra madre para que firme. Todo esto ha sido profundamente doloroso. Cuando me tocó hablar, no supe si mi voz iba a salir. Pero lo hizo. Yo no forcé nada. Estuve con mis padres cada día, mientras ustedes iban a cenas y conferencias. No me dieron nada. Me lo gané cuidándolos, levantándolos, aguantando el olor de la muerte cuando ustedes ni siquiera querían venir. Silencio. Mi abogado presentó el informe forense. El juez lo tomó, lo leyó. Frunció el ceño. Según este análisis, el vídeo fue manipulado digitalmente. Tiene alteraciones de metadatos, cortes escondidos y una discordancia en la hora visible. ¿Quién entregó esta grabación? Andrés se removió en su asiento. Diana lo miró. Yo la recibí, dijo ella. Me la envió una persona anónima. ¿Anónima? ¿O contratada por ustedes? No sabría decirlo. Me llegó por correo electrónico. Mi abogado pidió que el perito fuera citado a declarar. Aceptaron. Pero mientras el juez tomaba nota, algo en la esquina de mi mente me incomodaba. Esa cámara. La que había grabado el supuesto vídeo. Solo una persona sabía cómo encenderla, cómo acceder al sistema antiguo que tenía instalado. Yo nunca lo supe del todo. Era un sistema viejo que instalamos años atrás para monitorear a mamá cuando empezó a tener lapsos de memoria. Y la única persona que supo usarlo perfectamente, incluso después de que yo lo olvidara, fue Camila. El corazón se me hundió. Ella había vivido conmigo en esa casa durante los últimos 3 años. Ella fue quien organizó carpetas, limpió el escritorio, incluso ayudó con los documentos de papá cuando firmamos el testamento.
Y ella se fue justo después de que todo explotara. Corrí a mi casa esa misma tarde. Busqué entre los correos, los respaldos, los dispositivos olvidados. Y ahí estaba. Un archivo con su usuario. Una conexión remota a la cámara, 2 semanas antes de la muerte de mi madre. Fechada. Registrada. Ella accedió. Ella grabó. Y más aún, ella descargó el archivo original, el verdadero, y lo modificó. Vi las ediciones, el software utilizado, las pistas de audio borradas, los tiempos recortados. Todo. Llamé al abogado. Le mandé los archivos. Se quedó mudo. Si esto es cierto, Samuel, no solo podemos tumbar la demanda. Podemos abrir una por fraude. Esto es grave. ¿Crees que mis hermanos la contrataron? No lo sé. Pero alguien lo hizo. Y si ella está involucrada, puede que sea la pieza clave. Volví al juicio al día siguiente con las pruebas. El juez autorizó revisar el nuevo material. La cara de Diana palideció. Andrés sudaba. Por primera vez, estaban perdiendo el control. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue el mensaje que recibí esa noche. Un correo sin asunto. De una cuenta desconocida. Solo tenía una línea. Te advertí que te arrepentirías. Era de Camila. Ella lo hizo. Y lo había planeado desde antes de dejarme. Ahora lo sabía todo. El vídeo falso. El abandono. La caída de mi reputación. El trato que Diana me ofreció. Camila había sido parte de todo. Y peor aún, posiblemente había sido su idea desde el principio. Con las nuevas pruebas en mano, mi abogado solicitó una audiencia especial. La jueza accedió sin pensarlo 2 veces. Era evidente que había algo sucio detrás de toda esta demanda. En la sala, la atmósfera era diferente. Diana y Andrés ya no eran arrogantes. Diana se mantenía rígida, como si supiera que todo estaba a punto de colapsar. Andrés, en cambio, no podía quedarse quieto. Su pierna temblaba bajo la mesa como una bomba a punto de estallar. Yo, por primera vez en semanas, me sentí firme. No porque confiara en ganar, sino porque por fin tenía la verdad en la mano. El perito forense fue llamado a declarar. Explicó punto por punto cómo el vídeo había sido manipulado. Cortes exactos en momentos clave. Edición de la pista de audio para silenciar partes importantes. Falsificación de metadatos. Y lo más importante, que la modificación había sido hecha desde una cuenta de usuario identificada, Camila-S. Mi abogado presentó los registros de conexión. Todo coincidía. Diana se puso blanca. Andrés rompió el silencio con una maldita carcajada. ¿En serio vas a usar a tu ex como chivo expiatorio? Patético. Pero el juez no se rió. Señorita Diana, ¿usted sabía que la persona que le entregó el vídeo estaba relacionada íntimamente con el acusado? Diana bajó la mirada. No sabía nada. Me llegó por correo. Solo pensé que era útil. ¿Quién más sabía del sistema de cámaras? ¿Usted lo conocía? No. ¿Y usted, Andrés? No tengo idea de qué sistema hablan. La jueza tomó nota. Parecía convencida. Parecía. Pero cuando todo parecía ir a mi favor, la jueza pidió algo inesperado. Antes de emitir cualquier fallo, quiero revisar el testamento original en presencia de todos. Mi abogado lo entregó. La jueza lo estudió en silencio y frunció el ceño. Esto es inusual. ¿Qué sucede? Preguntó mi abogado. La jueza levantó la hoja final del testamento. Aquí hay una nota escrita a mano. Una que no fue leída en la primera audiencia. ¿Una nota? Está firmada por la madre del acusado. Dice: Samuel, si estás leyendo esto, es porque cumplí mi promesa. Sé que Diana y Andrés no entenderán esta decisión. Pero tú sí sabes lo que pasó hace años. Lo que ellos hicieron. Tú lo viste. Y aunque te hicimos guardar silencio, yo jamás lo olvidé. Esta herencia no es venganza. Es justicia. El silencio en la sala fue absoluto. Yo sentí que el mundo se detenía. ¿Lo que ellos hicieron? ¿Tú lo viste? ¿Qué demonios quería decir con eso? Mi mente retrocedió. A mi infancia.
Aún recuerdo enterrado, confuso, borroso. A una noche en la que escuché gritos en la cocina. Mamás llorando. Papá con la cara roja. Y Diana. Diana sacando dinero del bolso de mamá. Y Andrés, forzando una caja fuerte. Yo tenía 9 años. No entendía nada. Solo recuerdo que mamá me vio, me tomó de los hombros y me dijo: «Nunca repitas lo que viste, Samuel. Por favor. Es por el bien de todos». Y yo, por miedo, por obediencia, por amor, me callé toda la vida. Ahora todo tenía sentido. Mis padres no me dejaron todo solo por cuidar de ellos. Me lo dejaron todo porque fui el único que nunca los traicionó. Mi abogado pidió un receso. Yo salí al pasillo, temblando, mareado. No sabía si quería vomitar o llorar. Y entonces, recibí otro correo. De Camila. El asunto decía: no era por dinero. Era por justicia. Dentro, un solo archivo de audio. La reproduje. Era la voz de mi madre. Con la respiración lenta, enferma, pero clara. Si esto llega a oídos de Samuel después de que me haya ido, quiero que sepa que lo amé con todo mi corazón. Y que confío en él más que en nadie. Diana y Andrés cruzaron una línea que jamás repararon. Y aunque lo hicimos callar, él vio la verdad. Este testamento no es un regalo. Es mi redención. Mi madre. Mi madre me dejó una prueba. Camila, con todo su odio, había pensado que eso me rompería. Pero en realidad, fue lo que me salvó. La última audiencia fue diferente. La jueza ya no miraba a mis hermanos con neutralidad. Sus ojos eran los de alguien que sabía que estaba frente a dos personas que no solo habían mentido, sino que habían cruzado líneas imperdonables. Mi abogado comenzó con fuerza. Señoría, ya no estamos ante una simple disputa por herencia. Estamos ante un intento sistemático de destruir a un hombre con mentiras, pruebas falsas, manipulación digital, y ahora, con esta nota y este audio, queda claro que todo esto nace de una culpa que los demandantes han arrastrado durante años. Diana estaba inmóvil. No dijo nada. Andrés apretaba los puños, como si estuviera a punto de gritar, pero no se atrevía. El audio de mi madre se reprodujo en la sala. Sus palabras flotaron como cuchillas de amor y justicia. Sus últimas frases rompieron el aire. Perdónalos, si puedes. Pero no olvides quién eres. Silencio. La jueza levantó la vista. Esta corte no solo encuentra sin fundamentos la acusación contra Samuel, sino que ordena una investigación inmediata por fraude procesal, falsificación de pruebas y difamación agravada por parte de Diana y Andrés. Mi abogado me puso una mano en el hombro. Ganamos. No sentí alegría. Solo vacío. Diana intentó hablar al salir, pero la seguridad la detuvo. Andrés rompió en insultos. Amenazó con apelar, con sacar verdades que nadie quería oír. Yo no respondí. Me fui directo al auto. Manejé en silencio, sin radio, sin teléfono. Esa noche, llegué a la casa, mi casa. La que mis padres me dejaron con tanto dolor como amor. Me senté en la sala donde una vez ellos vieron películas abrazados. Donde mi madre tejía y papá dormía con el televisor encendido. Miré a mi alrededor, y lloré. Lloré como no lo hacía desde el día que los vi morir. No por la herencia, sino por todo lo que había perdido para quedarme con ella. Un mes después, Diana y Andrés fueron imputados por fraude, aunque no pisaron la cárcel. La jueza les impuso multas millonarias y una orden de restricción para que no se acercaran a mí. Camila desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Pero su mensaje quedó grabado como un eco en mi mente. No era por dinero. Era por justicia. Tal vez, en su retorcida forma, creía que estaba haciéndome un favor. Regresé a dar clases. Mis alumnos me recibieron con aplausos. Algunos padres me abrazaron. Y aunque el pueblo aún murmuraba, los murmullos ahora eran diferentes. Al final, decidí vender la casa. No por odio, sino porque entendí que los ladrillos no son lo que mis padres me dejaron. Me dejaron su fe, su verdad, su voz. Y sobre todo, la certeza de que hice lo correcto, incluso cuando todos me querían ver caer.
Mi familia trató de hundirme por un testamento, pero lo que no sabían es que la verdadera herencia era mi memoria. Y eso, no pudieron quitármelo.